Estamos agradecidos con Dios porque nos permite estar con ustedes y compartir la palabra del Señor como una cortesía de la primera iglesia bautista de Rivas, que en este año, en mayo de este año, Dios mediante, vamos a cumplir 99 años de habernos establecido aquí en Rivas, la primera iglesia protestante en el sur de Nicaragua. Y queremos abordar siempre otro tema relacionado con la iglesia. Y en esta oportunidad el tema lo hemos titulado La evangelización, tarea prioritaria de la iglesia. Desde que Jesús estableció su iglesia en esta tierra, Él hizo lo que se conoce la gran comisión. Hizo ese encargo que aparece en Mateo capítulo 28 del 16 hasta el final. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Esto se da después de la resurrección, recordemos. Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este pasaje, que es uno de los pasajes también de mucha trascendencia porque tienen que ver con el ministerio, el trabajo, la tarea de la iglesia, y que encontramos en este pasaje que acabamos de leer, pues de una manera muy explícita, Jesús comisiona a su iglesia, comisiona a sus discípulos para que hagan más discípulos para el Señor. Y aquí conviene hacer una observación importante. Jesús dice, y en la gran comisión, que de esta manera: por tanto, id y haced discípulos. No habla de prosélitos. Fíjense que hay que distinguir la palabra prosélito de discípulo. Un discípulo que viene de disciplina es aquel alumno, aquella persona que sigue las enseñanzas de un maestro. Y un prosélito es aquella persona que sigue un proyecto de carácter eminentemente terrenal. Aclaremos el asunto. Cuando se hace proselitismo, especialmente, y esto se conoce mucho en política, proselitismo político, es acarrear, traer más y más personas a determinado proyecto político. En el caso de Jesús, en la comisión que él hace, habla de discípulos, es decir,
traer discípulos, traer personas a que sigan al maestro. Y en este caso es el maestro de Nazaret. Y aquí es donde nosotros nos encontramos con algunas contradicciones y de las cuales ya hemos hablado en otras ocasiones, con aquella pregunta que muchas personas se siguen haciendo porque no quieren leer la Biblia. ¿Y cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Pues muy sencillo, la que fundó Jesucristo. Independientemente de cómo se llame, de la denominación de esa agrupación, de esa congregación, si esa congregación, esa agrupación, esa asociación se ajusta, se limita, se somete a lo que Jesús enseñó, estableció y nos ordena en su palabra, pues ese grupo, llámese como se llame, forma parte de la iglesia de Jesucristo. Porque el problema surge cuando se dan o se enseñan algunas doctrinas que nada tienen que ver con lo que está establecido en la Biblia. Entonces, ¿qué podríamos decir? Si ese grupo o esos grupos no responden a lo que dice la Sagrada Escritura y a lo que nos enseña Jesús, y aquí dice aquí, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si nosotros, como agrupación religiosa, seguimos las cosas que el Señor nos ha mandado, podemos decir que formamos parte de la iglesia de Jesucristo. El problema se da, recordemos, cuando le damos más importancia a determinada enseñanza de determinada persona y no le damos el valor que corresponde a lo que nos enseña Jesús. Entonces, si nosotros seguimos la doctrina de un hombre o una mujer, porque hay mujeres también que han surgido por ahí con ciertas doctrinas, entonces ya formamos parte de una secta. Es decir, hay una desviación que en lugar de seguir al maestro por excelencia, al maestro de Nazaret, seguimos a otros maestros que han surgido por ahí y que siguen surgiendo, y que muchas personas, por ser demasiado perezosas, no quieren ir a la fuente, en este caso la Biblia, para que la misma palabra de Dios le hable y le indique el camino que deben seguir. Por lo tanto, la tarea prioritaria de la iglesia tiene y debe ser la evangelización, es decir, llevar, predicar, compartir las buenas nuevas del reino de Dios en esta tierra, que ya hablamos en la reflexión anterior. Entonces, cuando se inicia un proyecto de cualquier naturaleza, pues hay un proceso que tiene que ver, desde luego, no con la organización, con lo que se llama también la supervisión de ese proyecto, y de una manera muy sencilla viene también la evaluación. Y cuando se evalúa un trabajo de cualquier naturaleza, pues por los resultados nos damos cuenta
si esa empresa, si ese trabajo, si ese grupo, si ese proyecto ha tenido o no éxito. Lo mismo, si nosotros evaluamos la tarea de la iglesia en esta tierra, con todos los defectos que pueda tener, recordemos, la iglesia es un proyecto divino, no es humano. Por eso decíamos y lo repetimos, la iglesia no pudo ni está ni estará fundada en San Pedro, un discípulo extraordinario de Jesús, porque si hubiese sido así, la iglesia de Jesucristo, esa empresa divina, ya habría terminado, habría fracasado. Pero como es un proyecto que está fundamentado en la roca inconmovible de los siglos, entonces, a pesar de todo, incluso aquellos que han sido o que son enemigos de la iglesia, se han dado cuenta que no la han podido hacer desaparecer de este mundo. Y la palabra del Señor lo dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque es un proyecto divino. Entonces, si nosotros, repito, evaluamos toda esta trayectoria de la iglesia, desde que la fundó Jesucristo allá con sus 12 discípulos, por eso decimos que la iglesia preapostólica fue integrada por 13 miembros. Esos 13 miembros se convirtieron en un factor transnacional y global, porque tocaron todos los continentes, todos los rincones de esta tierra. Con esos 13 apóstoles, porque Jesús fue apóstol también, y lo dice Hebreos, y el apóstol que fue enviado por el Padre, y los otros 12 enviados por Jesús. Así se inició de una manera incipiente, naciente, la iglesia de Jesucristo. Y poco a poco se ha venido desarrollando y creciendo de tal manera que ahora la iglesia de Jesucristo a nivel mundial está integrada por millones de personas que, como decíamos anteriormente, han confesado a Jesucristo como el único y suficiente Señor y Salvador de sus vidas. Entonces, esa gran tarea, la evangelización, tiene que estar presente en la iglesia, en medio de cualquier circunstancia, en medio de todas las adversidades. El Imperio Romano no pudo detener el avance de la iglesia en los primeros siglos de la era cristiana. No pudo. ¿Por qué? Porque sencillamente aquí podríamos decir, como le dijo Jesús a San Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y la iglesia de Jesucristo, en medio de cualquier crisis, de cualquier circunstancia, y eso podemos revisarlo en toda la historia de la humanidad, la iglesia de Jesucristo ha prevalecido y va a prevalecer y está esperando el retorno del Cristo, como dice Darío en uno de sus poemas en Cantos de Esperanza. Entonces, algo que posiblemente algunas personas, algunos hermanos de ciertas iglesias, como que no le agrada mucho cuando decimos que es necesario evangelizar a la iglesia.
¿Por qué? ¿Por qué hay que evangelizar a la iglesia? Porque si vamos a ser discípulos para Jesús, primero tenemos que ser discípulos de Jesús. En otras palabras, hay que ser para después hacer. Porque si no soy, no puedo hacer. Parece como un juego de palabras, pero si todavía no soy discípulo de Jesucristo, ¿cómo voy a ser discípulos para Jesucristo? ¿De qué manera? Si no tengo la experiencia cristiana, si no he cultivado la fe, si no he leído la Biblia, si no me congrego, si no formo parte yo de esa congregación, de ese grupo. Y por eso decimos que la tarea prioritaria de la iglesia es la evangelización. Gracias, Señor, por tu santo evangelio. Gracias porque tú nos has orientado, nos has indicado, nos has comisionado para realizar una tarea importante como es la predicación, la proclamación de la buena nueva del reino de Dios en esta tierra. Señor, ilumínanos con tu espíritu. Danos la fuerza, danos la valentía, danos el coraje para proclamar el mensaje redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de compartir el mensaje de tu palabra con nuestros amigos, pastores, pastoras y público en general. Con profunda gratitud oramos en el nombre sagrado de Jesús, tu Hijo amado. Amén.